amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy nos acompaña un invitado especial para hablar sobre la equivalencia de título extranjero de doctor en España. Transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. También nos reproducen en diferido Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y Radio UTPL, la radio de la Universitat Tècnica Particular de Loja. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Muchas gracias por sus comentarios y notas que nos escriben a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales. En este programa nos acompaña hoy Oriniel Martínez Ibarra. Él es cubano y vive en Barcelona. Es doctor en pedagogía y posee un postdoctorado en competencia digital docente por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 15 años de experiencia en docencia, formación profesional e investigación para diferentes universidades que se encuentran en Cuba, Colombia, México y Uruguay, países donde nos escuchan, además que es un gran amigo a quien conozco de cerca. Bienvenido, Oriniel Martínez, estás en casa en la UAB y queremos preguntarte de entrada por tu experiencia como doctor. ¿Qué es lo primero que debe hacer cualquier persona para lograr la equivalencia de título extranjero de doctor en España? Hola Cristian, bienvenido y bueno, gracias por la invitación. Acá decir que esta equivalencia del título extranjero de doctor o doctora en España es el título de doctorado, no es el título que recibe una persona que ha estudiado la carrera de medicina. Hacer esa especificidad porque estamos hablando de títulos a un nivel de grado académico y científico como los doctorados. En este caso, para la equivalencia del título de doctor o doctora por una institución, en este caso de España, pues lo primero que hay que hacer es elegir por cuál sería la institución donde uno quiera hacer ese tipo de equivalencia. Y en España las universidades son las autorizadas en realizar este proceso, por lo tanto el interesado es el que debe de elegir cuál es la universidad en la que uno quiere presentar esa solicitud de equivalencia del título de doctor o doctora obtenido en el extranjero. Es verdad, como vemos en España, entonces debemos referirnos a las universidades, que en este caso serían las escuelas de doctorado dentro de las universidades. Sí, en primer lugar, cuando ya uno decide hacer la equivalencia del título extranjero de doctor o doctora por una universidad española, el primer momento sería entonces elegir qué universidad de España en la cual uno va a someter el procedimiento de equivalencia, y el primer contacto se realiza por la escuela de doctorado, porque las escuelas de doctorado en estas universidades son las encargadas de realizar todo el proceso y el trámite de equivalencia. Y aquí es donde uno tiene que entonces elegir qué universidad voy a seleccionar, comunicarme directamente con la escuela de doctorado y entonces seguir el procedimiento que exige cada una de las escuelas de doctorado de cada universidad en España. Y entonces, si es que me encuentro en México, en Colombia, en Ecuador, en Cuba, por ejemplo, ¿cómo tomo contacto con esta institución? ¿A través de qué? Bueno, para comunicarnos con las escuelas de doctorado de cada universidad, la recomendación inicial sería poder entrar a la web de cada una de las universidades en España y entonces directamente de esta web uno puede acceder a las escuelas de doctorado y estos procesos de equivalencia del título extranjero de doctor o doctora obtenido fuera de España, pues se explica acá todo el procedimiento y la documentación que se debe estar presentando para realizar dicho proceso a partir del interés que tengamos cada uno de las personas que quieran someterse a este proceso de equivalencia. Sí, como lo escuchan amigos, no es necesario estar en España, se lo puede hacer desde México, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, desde cualquiera del país donde se encuentren. Y ahí tenemos la siguiente pregunta.
digamos que yo todavía no sé exactamente cuál es la universidad. ¿Puedo escoger una universidad privada, pública, autónoma? ¿Todas las universidades brindan esta equivalencia de doctorado? Sí, los procesos de equivalencia del título extranjero de doctor o doctora, uno puede solicitar a universidades tanto públicas como universidades privadas. Cada una de las universidades pues hacen su procedimiento de manera que son similares, pero tienen su propio proceder para este tipo de solicitud. Y entonces, bueno, uno puede elegir si lo quiero hacer con una universidad privada o con una universidad pública. Los requisitos son similares, pero siempre hay algún que otro que difiere en cuanto a una institución a otra, pero es posible hacerlo por cualquier universidad, ya sea pública o privada. Muy importante esta información, amigos y amigas, porque como ven, lo importante es seleccionar la universidad en la cual queremos hacer la equivalencia. Una vez que escogemos esta universidad, pues a través de su página web, la escuela de doctorado, o por correo electrónico, preguntamos cuáles son los requisitos. Y de tu experiencia ahora, y ya que hemos hablado de requisitos, ¿cuáles son requisitos que exigen las universidades? Cuéntanos un poco tu experiencia aquí. Bueno, un poco comentar esto, Cris. Decir que esta equivalencia del título extranjero de doctor o doctora tiene dos momentos importantes. El primer momento es el estudio de equivalencia de ese título de extranjero de doctor, y el segundo paso sería la expedición de la credencial acreditativa de equivalencia. En este caso nos vamos a centrar más en el primer momento, que es el estudio de equivalencia de ese título de extranjero de doctor o doctora, porque para poder llegar al segundo, primero tiene que haber sido aprobado por la universidad en este sentido para poder hacer la aprobación de la equivalencia. Comentar que este tipo de equivalencia al título extranjero de doctor no va o no se dirige en ningún momento al Ministerio de Universidades de España. Es un proceso que lo realiza de manera autónoma cada universidad, tiene por resoluciones y está muy bien reglamentado cómo se realiza el proceso, y finalmente quien da la aprobación definitiva de que por la equivalencia de ese título de extranjero de doctor o doctora lo hacen los rectores de la universidad, que son los que emiten la resolución final después que ese estudio de proceso ha pasado por determinados momentos del estudio de la documentación. Y decir que bueno que después que ya uno entregue toda la documentación requerida en la escuela de doctorado, pues ahí comienza un proceso que va entonces a la solicitud que uno haya realizado. Digamos, por ejemplo, mi título de doctor obtenido en el extranjero es un doctorado en ciencias pedagógicas, y en este caso, si yo lo quiero someter a una equivalencia de proceso de los doctorados equivalentes en la Universidad Autónoma de Barcelona, yo podría solicitar esta equivalencia con el doctorado de educación que tiene la Universidad Autónoma. Si cuando se entrega la documentación, pues toda la documentación que se exige se le envía directamente a la coordinadora de este programa de doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y esta persona con todo el equipo que conforma la coordinación académica de este programa pues hacen estudios de la documentación entregada, emiten una resolución que puede ser favorable o no, y posteriormente, digamos que si es favorable, pues esta resolución favorable de este comité de doctorado, digamos el doctorado de educación, pues se le envía al rector de la universidad, el cual da la aprobación final de la resolución, y ahí entonces se ha finalizado este primer proceso de estudio de equivalencia del título de doctor. Sí, tomar en cuenta que la equivalencia no es lo mismo que homologar el título. La equivalencia es decir, un título que equivale a otro título en España, lo más parecido de un estado que sea de Cuba, que sea de Ecuador, a un doctorado que se ofrece en España. Por eso se llama equivalencia. No es homologación, eso debemos afirmarlo. Y veíamos dentro de la página de la UAB que entre los requisitos están documentos personales como uno, la solicitud de estudio de equivalencia del título; 2, el certificado acreditativo de nacionalidad de la persona solicitante, es decir, su DNI o pasaporte; 3, la acreditación del abono de tasas, y ya vamos a hablar de eso; y luego también está, debe estar emitido en catalán o en castellano. Si es que llegas a un país que no habla castellano o no habla catalán, pues tendrá que tener su traducción oficial de el título. Necesitamos el título emitido de doctorado en ese país, legalizado además, y también dice título del que solicita la equivalencia, la certificación académica con
el puntaje obtenido dentro de ese programa de doctorado, una memoria explicativa de la tesis doctoral y un ejemplar de la tesis doctoral. Esto es lo que veo aquí en la escuela de doctorado. De estos requisitos, ¿qué más nos puedes contar, Ori, para las personas que quieren reunir los requisitos? Bueno, siempre decir que estos requisitos que bien estaba comentando Chris son requisitos para personas que han obtenido el título extranjero que no pertenecen a los países de la Unión Europea. En este caso, todos estos requisitos que se han mencionado pues pertenecen, le corresponde realizarlo a todos los que no pertenecemos a la Unión Europea para iniciar el proceso. De acá es importante conocer que para poder iniciar o al menos comunicarse con la escuela de doctorado para comenzar el proceso, hay que tener la documentación requerida para ese proceso de equivalencia, que tiene que estar, en este caso, legalizada por los países de orígenes, según como se solicite para cada uno de los países, dígase ya los títulos legalizados, en algunos casos también apostillados, y también acá en España pues esto tiene que estar, después que ya uno tiene esa documentación que está legalizada por los países de orígenes, pues se solicita una copia compulsada que se hace en España frente a un notario que también valida todas estas firmas que vienen correspondientes a los títulos. Y digamos que de manera un poco más resumida, diríamos que tendría que tener mi documentación. Cuando hablamos de la documentación, nos referimos a tener el título de doctor o doctora, que tiene que estar legalizado por el país de origen, también compulsados en España mediante un notario. Tiene que tener el plan de estudio de ese programa de doctorado, las notas obtenidas durante el programa, y también se solicita como otro documento el acta de la defensa o el acta de sustentación oral de ese ejercicio, donde recoge los miembros del tribunal y la nota otorgada. Además de esto, pues cada universidad le añade otros documentos, como en este caso la Universidad Autónoma de Barcelona, que hay que entregar una memoria explicativa de un resumen de entre 5 y 10 cuartillas de esa tesis, y hay que entregar también una copia original de la tesis que fue defendida. Además de una serie de documentos personales que cada institución lo solicita, como es el pasaporte, el NIE en caso de los extranjeros en España, además de una documentación personal que va referida a una planilla propia del proceso, y pagar las tasas correspondientes para este proceso que se realiza en las universidades. Sí, muy buena información la que nos brinda Oriniel Martínez. Él es doctor y entonces nos comparte un poco su experiencia. Recordarles a todos quienes nos escuchan que esta es una información rápida, así que la estamos dando para quienes quieren solicitar asesorías especializadas y entender un poco más cómo llevar adelante este proceso de equivalencia. Pueden contactarme a través de los canales donde se escucha este programa y también a través de mi correo electrónico cristianbaez.b@gmail.com, cristianbaez.b@gmail.com. Y aquí ahí tenemos dos preguntas muy importantes, Ori, que todo el mundo quiere saber. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Más o menos. Bueno, decir que todos los trámites que se realizan, pues hay que pagar una tasa correspondiente a este proceso, y en el caso de Cataluña y de los precios que están fijados por la Generalidad, este proceso de equivalencia del título extranjero de doctor o doctora tiene un costo de tasa de 213 euros con unos céntimos, y es para iniciar el proceso una vez que uno entrega la documentación. En caso de que me encuentre fuera de España y yo quisiera hacer este proceso, pues la documentación también puede ser enviada por correo electrónico, o si puede también ser directamente a la escuela de doctorado, o si uno tiene algún familiar en España, algún amigo, también puede dar un permiso para que esa persona lo represente dentro del proceso. Y también acá creo que es importante decir que si el proceso sale a favor, pues finalmente, una vez que ya el rector de la universidad emite la resolución favorable para que se otorgue esa equivalencia, pues comienza otro proceso con la escuela de doctorado, que es la solicitud de la credencial acreditativa de equivalencia de ese doctorado, y ahí entonces habría que pagar una segunda tasa que tiene el mismo importe de valor de la primera tasa que se ha pagado. Que eran 213 euros, ¿verdad? Así que hay que calcular más o menos estos gastos, 213 y 213, más las legalizaciones y lo que es incurrir en esos gastos. Ya tienen una referencia de cuánto puede costar. Y la otra pregunta que siempre nos dicen, ¿cuánto demora este proceso? ¿Cuánto me va a tardar hacer esto?
Bueno, como norma, las universidades generalmente en España tienen un plazo máximo de hasta 6 meses para realizar este proceso y que incluye los dos momentos dentro de la equivalencia. En el caso de si, digamos, hay algún tipo de silencio por parte de las escuelas de doctorado, pasado los 6 meses, pues se considera que el proceso ha sido desestimado y no procede a favor de la persona solicitante. Y como digamos, 6 meses como plazo máximo, pero hay algunas universidades españolas, como en este caso en Barcelona, la Universidad de Barcelona, pues tiene un trámite que también lo realiza con la equivalencia del título extranjero de doctor, que como máximo dan aproximadamente 3 meses desde que se inicia el proceso, que decimos que o se confirma que el proceso se ha iniciado cuando se ha pagado la tasa y se le entrega toda la documentación a la escuela de doctorado para realizar este fin. Muchas gracias, Ori. ¿Algún consejo que deseas dar a tus conciudadanos que están en Cuba y a aquellos que se encuentran en países americanos que quieren lograr la equivalencia de sus títulos de doctores? Recuerden. Bueno, aquí creo que la primera recomendación tiene que estar dirigida en primero seleccionar por qué universidad de España yo quiero presentar mi equivalencia del título de doctor. Segundo, comunicarme directamente con la escuela de doctorado, que puede ser por correo electrónico, para estar al tanto de todo lo que debo de presentar. Y si es posible, pues contactar directamente con el coordinador del programa de doctorado por el cual uno solicita la equivalencia. Si yo, digamos, voy a solicitar mi equivalencia de título de extranjero de doctor, que es en pedagogía, y lo voy a solicitar con una equivalencia con el doctorado de educación con la Universidad Autónoma de Barcelona, pues es muy recomendable poder entonces contactar directamente con la coordinadora de este programa de doctorado para poder intercambiar acerca de las informaciones, cómo ellos llevan el proceso, y entonces antes de hacer la entrega, pues hacer una entrega de documentación que se ajuste realmente a lo que suele hacer este equipo de doctores o coordinadores académicos dentro del programa. Así también pues podemos analizar un poco si lo que vamos a entregar se corresponde y también garantizar que los gastos que se hagan por concepto de pago de tasas pues realmente sean favorables en el resultado de este proceso. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Oriniel Martínez Ibarra. Él obtuvo su postdoctorado en competencia digital docente por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene 15 años de experiencia en docencia, formación profesional e investigación para diferentes universidades latinoamericanas y dentro del territorio español. Así que te agradecemos por participar en nuestro programa y te invitamos más adelante en un futuro que puedas participar aquí también. Muchas gracias, Chris, y claro que sí. También agradecemos a la UAB, a la Universidad Autónoma de Barcelona y al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Gracias a nuestros suscriptores que se suman a la señal vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify, IGTV y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos en el mundo. A nuestras emisoras en diferido, UC Radio del Ecuador y UTPL Radio, también muchas gracias por las emisiones en el continente americano. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión. Muy bien.